muy cerca de mi ocaso. Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Buenas tardes, otro día más de Literatura Visión, ya comenzando el mes de octubre y también comenzando el otoño, así es que ya tenemos por acá un poquito de frío, un poquito de cambios climáticos que casi siempre afectan un poquito. Pero bueno, estamos aquí con ustedes y aquí está, como siempre, mi compañera María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda, y estamos listos para comenzar un nuevo programa de Literatura Visión, ya llegando a los finales de lo que es el mes de la herencia hispana. Y hoy traemos un programa muy especial relacionado con este tipo de tema, con asuntos muy interesantes que vamos a compartir. Entonces, hablamos de los hispanos o latinos, que es un grupo muy heterogéneo, proveniente principalmente de países latinoamericanos. Déjeme decirle, porque ya casi que lo estaba olvidando, hemos abierto el programa con un poema que es de Amado Nervo y que es un poema que a mí me gusta mucho, En Paz, y lo está declamando como siempre Joan Mora. Bueno, vamos entonces ya al tema que nos trae esta tarde. Y como les dije, hispanos latinos, que es un grupo heterogéneo proveniente principalmente de países latinoamericanos que abarcan en su fenotipo todas las razas y que poseen diferentes idiosincrasias. Lamentablemente el término hispano o latino es muy impreciso, ya que lo único que tienen en común es el idioma español. Por ejemplo, los norteamericanos incluyen en esta clasificación a los europeos españoles. Queda demostrado que la población latinoamericana ha crecido en Estados Unidos mucho más rápido que lo pronosticado, convirtiéndose en la primera minoría del país por impacto demográfico y cultural. El porcentaje de crecimiento de este grupo es de 60%, hasta situarse en más de 38.8 millones de personas. Interesante, pero estamos aquí. Su influencia cultural es tan grande que han formado sus propias comunidades y redes culturales. Por ejemplo, muchos medios de comunicación y servicios públicos existen en idioma español, además del inglés. Los estados donde existe la mayor población de latinos son California, Florida, Illinois, New Jersey, New York, Texas, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México. Sin embargo, su expansión es tan rápida que ya comienzan a asentarse en ciudades más pequeñas de estados como Virginia, Indiana, Wisconsin y Georgia, entre otros muchos. Estudiosos del fenómeno poblacional de Estados Unidos
considera que los latinos o hispanos ya no pueden ser denominados minoría. Han pasado a formar una parte grande y activa de la sociedad, cambiando considerablemente la forma como Estados Unidos se percibe a sí misma como nación. Históricamente, Estados Unidos de América fue considerada una extensión de Inglaterra. Muchos países de Europa trataron de apoderarse de este vasto territorio. Sin embargo, para mediados del siglo XVIII, Inglaterra había ganado el control sobre toda la parte este del país, poblando rápidamente las áreas de la costa atlántica. Sin embargo, pronto empezaron los vientos de revolución y Estados Unidos luchó por su separación del Imperio Británico, declarando su independencia el día 4 de julio de 1776. En la actualidad la población está compuesta por habitantes de múltiples orígenes. Aunque resulta difícil hacer una clasificación de la población por su color de piel, los estadounidenses agrupan con el término minorías a todos los ciudadanos que no son de la raza blanca. Los grupos más grandes de habitantes son los indios americanos o nativos. Antes de la llegada del hombre blanco, Estados Unidos era un territorio ocupado por cientos de tribus de indios que hablaban distintos dialectos. Sin embargo, durante los largos periodos la mayor parte de esta población fue despojada de sus tierras y prácticamente eliminada. En la actualidad, apenas el 1% de la población de Estados Unidos es considerada nativa. Existen 544 tribus con cerca de 1,5 millones de indios. Este porcentaje incluye las llamadas reservas indígenas o reservaciones, donde habitan con la protección del Estado en sus propias tierras y bajo sus leyes. La tribu más grande es la de los navajos, que viven en los estados de Arizona, Nuevo México y Utah. También destacan las tribus Pueblo, Cheyenne, Sioux, Cherokee, entre muchas otras. La población nativa también incluye a los hawaianos, esquimales de Alaska y los indios inuit, pero de esto hablaremos más ampliamente la semana siguiente. El giro de la historia y la hispanidad en Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolla la hispanidad o el hispanismo cultural en Estados Unidos? ¿Cómo se integran los españoles a las comunidades americanas? España contribuyó significativamente a la vasta oleada de emigración de europeos a las Américas que a finales del siglo XIX y principios del XX transformó de manera radical los 3 continentes. Se calcula que unos 4 millones de españoles decidieron hacer las Américas en ese periodo de 50 años, entre 1880 y 1930. La gran mayoría de los españoles de esta diáspora eran obreros o campesinos. Muchos procedían de la cornisa cantábrica de la península, desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y Cantabria. La mayor parte de estos emigrantes tenía como destino inicial algún punto de la América hispanohablante, un número considerable. Sin embargo, acabaría en Estados Unidos, ya sea directamente de España, ya sea de rebote, es decir, después de periplos en diversos puntos de Hispanoamérica. Hay que reconocer también en este mismo periodo la ciudad de New York surge como capital financiera, industrial y logística de este nuevo imperio y como modo central donde se da todo tipo de encuentro e intercambio transatlántico, este-oeste y hemisférico
norte-sur. A partir de este momento, la ciudad se convertiría en un lugar relativamente hospitalario para hispanohablantes, en busca de empleos, y miles de inmigrantes españoles establecerían su residencia en New York, aunque las estadísticas con la llegada de los españoles a América a partir de la Edad Moderna se inició un flujo poblacional en ambos sentidos que no se ha detenido y continúa en la actualidad. Ello ha provocado el intercambio, adopción y asimilación de diferentes elementos culturales, políticos, sociales y económicos en las dos orillas del Atlántico. En nuestro imaginario, cuando pensamos en los españoles que salieron hacia América, nos vienen a la mente los que se asentaron en Latinoamérica, debido a que sus efectivos superaron los 2 millones de personas. Sin embargo, existió una emigración a Estados Unidos desconocida para muchos de nosotros, quizá porque fue más reducida en términos de población, pero no por ello menos interesante. Desde estas páginas, proponemos al lector un primer acercamiento a la emigración de los españoles a Estados Unidos. ¿Por qué emigraron? ¿Cómo fue el viaje? ¿Dónde se asentaron? ¿Cómo vivieron? ¿Y qué lazos los unieron? La salida de españoles hacia el continente americano se dispara a mediados del siglo XIX, debido en primer lugar al cambio en la política emigratoria del gobierno español, que había sido muy restrictiva hasta el año 1853. A esto hay que sumar otros motivos como la revolución demográfica que rompió el equilibrio entre población y recursos, y la precaria situación de la población que vivía en el campo. Además, muchos españoles emigraban para evitar la obligación del servicio militar y la participación en las guerras de Cuba y Marruecos. Otras causas apuntadas por Sánchez Alonso son relevantes en los lugares donde solo hereda el primogénito. El resto de los hermanos se ven obligados a emigrar para garantizarse un medio de vida. También destacan lo que se denominaba cadena migratoria o red social, que incluye la difusión de información, el retorno de emigrantes y la llegada de remesas. Finalmente, cabe señalar el factor familiar, es decir, la inmigración es una decisión familiar que algunos emprenden para diversificar los riesgos dentro del núcleo familiar. Los ahorros o la venta de alguna propiedad familiar permitieron que el emigrante pudiera financiarse el viaje y los gastos inherentes a él, de modo que no emigraron los más pobres, ya que carecían de dinero para pagar el pasaje. En cuanto a concretar la cantidad de efectivos que emigraron a Estados Unidos, se plantea en primer escollo, ya que las estadísticas españolas no coinciden con los datos del país receptor. La diferencia se debe, en primer lugar, a que hubo una gran cantidad de migrantes clandestinos, hombres que intentaban evitar el servicio militar o que no tenían los papeles en regla, que salieron de otros puertos, por ejemplo, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Burdeos y norte de África, o embarcaron en alta mar y por tanto no fueron registrados por el gobierno español. Se estima que la inmigración ilegal o no contabilizada por las autoridades españolas fue de casi un 20%. En segundo lugar, no podemos olvidar el fenómeno de la reemigración, ya que muchos emigrantes españoles asentados
en la América Latina se trasladaron más tarde a Estados Unidos. El prototipo del inmigrante español que llegó a Estados Unidos era un hombre joven, entre los 20 y los 40 años, soltero, de clase baja y con escasa cualificación laboral, que en España trabajaba en el campo y que viajaban solo. Una minoría de los que emigraron sabían leer y escribir. El porcentaje de hombres siempre superó al de las mujeres. Solo el 23% de los emigrantes fueron mujeres y niños. Era común que los padres y maridos marcharan primero y después mandaran a buscar a sus familias, una vez ahorrado el dinero necesario para los pasajes. La emigración de todo el grupo familiar se debió a las reclutas organizadas en las que mediaba un contrato de trabajo previo y el viaje era gratuito. Destaca el caso de los emigrantes canarios a principios del siglo XIX hacia Luisiana y de los andaluces y gallegos hacia las islas Hawái a comienzos del siglo XVIII. En cuanto a la procedencia de los emigrantes, en su mayoría eran originarios del norte de España, de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, y en menor medida canarios, valencianos, andaluces y catalanes. La emigración se concentraba en los lugares más próximos al litoral, los que tenían una mayor densidad de población y los que contaban con más información sobre las tierras americanas. Para los emigrantes, el viaje, que comenzaba en el momento en que partían de su pueblo natal para dirigirse a los puertos más cercanos a su lugar de origen. La espera en el puerto podía durar días, ya que los agentes y los capitanes de los barcos esperaban a completar el pasaje para obtener mayores beneficios económicos. La emigración masiva fue un negocio muy rentable para las compañías de navegación. Los armadores conseguían bajos costes de transporte, reduciendo la tripulación, sirviendo comida de escasa calidad y ofreciendo a los emigrantes espacios reducidos y precarias condiciones de higiene a bordo. Diferentes artículos periodísticos señalan la muerte de emigrantes por causa como la falta de víveres o la asfixia. Asimismo, la ausencia de higiene, el hacinamiento de los enfermos y la escasez de agua y aire fresco eran caldo de cultivo para enfermedades como el tifus, la viruela o la difteria. A medida que los gobiernos fueron regulando las condiciones del viaje, estas comenzaron a mejorar. No obstante, hasta la primera década del siglo XX, el viaje resultaba una experiencia muy negativa. La mayoría de los inmigrantes españoles, igual que el resto de los europeos, entraron en Estados Unidos por los puertos del este. Nueva York se convirtió en el principal acceso. Key West en Florida, los que llegaban a Nueva York antes de pisar la tierra prometida, debía pasar por la estación de inmigración de la isla de Ellis. Esta última frontera permaneció abierta entre los años 1892 y 1924. El proceso de inspección legal y médico duraba entre 3 y 7 horas en el mejor de los casos. ¿Qué es y cómo nace la isla de Ellis? Como refugio temporal de los inmigrantes, Ellis ha tenido tantas denominaciones como funciones diversas a lo largo de su historia. Si en un inicio las tribus indias locales se referían a ella como Kiosk o Gull Island, y durante la etapa de colonización pasó a conocerse como la isla de la ostra, de Oyster Island. Posteriormente, y a partir de la disposición del presidente Benjamin Harrison,
En 1890, Ellis se convirtió en la principal aduana de la ciudad. Entre 1892 y 1954, aproximadamente 12 millones de pasajeros que llegaron a los Estados Unidos a través del puerto de Nueva York fueron inspeccionados allí, tanto legal como médicamente. Se estima que tan solo un mínimo porcentaje fue deportado. Actualmente, pues Ellis sigue siendo propiedad federal del estado de New Jersey, si bien su uso se limita a funciones exclusivamente turísticas. El edificio principal es el único abierto al público de las 3 docenas de construcciones existentes. Reabierto el 10 de septiembre de 1990, después de una restauración total que costó más de 160 millones de dólares, el Immigration Museum está dedicado a la memoria de aquellos inmigrantes de tercera clase y al papel que este lugar tuvo durante el proceso de inmigración masiva de los siglos XIX y XX, referido anteriormente. Pero sigamos con nuestra historia. Tras superar los controles, tocaba enfrentarse a un nuevo mundo en toda la amplitud y significado del término. Los inmigrantes españoles que llegaron a Estados Unidos se asentaron principalmente en 4 estados, 3 en la costa atlántica, New York, Florida y New Jersey, y 1 en la costa pacífica, California. En New York, los españoles trabajaban como comerciantes, tabaqueros, obreros de la construcción, criadas, fogoneros y estibadores. En California, los españoles se dedicaron a labores agrícolas. Florida, por su parte, acogerá a un elevado número de españoles que salieron de Cuba tras su independencia y que trabajarán en la industria tabaquera. En la década de 1910, Virginia Occidental y Pensilvania, importantes por su actividad minera y su industria pesada, comenzaron a traer a una importante colonia de españoles, predominantemente asturianos. En cuanto a la distribución de los emigrantes entre los entornos rural y urbano, el 72% habitó en las zonas urbanas. El porqué reside en que la ciudad ofrecía más oportunidades laborales que el campo, sobre todo la hora de descubrir las primeras necesidades. La población rural, especialmente agrícola, se concentró en los estados del oeste pacífico y la zona montañosa, California, Nevada, Idaho y Oregón. En los estados de Idaho y Nevada, los inmigrantes españoles procedentes en su mayoría del País Vasco se dedicaban a labores ganaderas, pastores y trabajadores en los ranchos. En cuanto a las mujeres inmigrantes españolas, que en su lugar de origen habían trabajado principalmente en el campo, a su llegada a los Estados Unidos se dedicaron a las tareas domésticas. Hicieron de comadronas, cuidaron niños y en ocasiones atendieron granjas, tiendas y casas de huéspedes. Las que enviudaron o fueron abandonadas se ganaron la vida alquilando parte de sus viviendas, lavando ropa o trabajando en granjas. Su grado de asimilación no fue muy elevado, ya que la mayoría, como también ocurría con los inmigrantes españoles varones, apenas aprendieron el nuevo idioma y sus relaciones personales se mantenían con españoles e hispanoamericanos. Por otro lado, los clubes sociales y las sociedades de socorro
mutuo eran un complemento necesario a las casas de huéspedes para la comunidad inmigrante, ya que constituían un medio para mantener la relación entre españoles en general o entre paisanos de una región o algún pueblo en particular. Por ejemplo, el Club de La Coruña, Bergondo y sus contornos. Estas asociaciones tenían múltiples finalidades consistentes en asistenciales, benéficas, deportivas, mutualistas y culturales. Las pioneras se fundaron en La Habana, concretamente el Centro Gallego en 1878 y el Centro Asturiano en 1886. Estas instituciones incluían aulas donde los inmigrantes disponían de clases nocturnas, bibliotecas y cantinas. Podían leer la prensa española y jugar a las cartas o al dominó con sus amigos. Estos centros también contaban con teatro y sala de baile. En la ciudad de Nueva York existían además de 2 asociaciones nacionales españolas, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, conocida como La Nacional, fundada en 1868, y la Unión Benéfica Española. Las asociaciones de gallegos, asturianos, vascos, aragoneses, cántabros, andaluces y valencianos, que a finales de los años 30 y debido al sistema de cuotas que restringía la entrada de españoles, comenzarán a integrarse dentro de centros nacionales. En la ciudad de Tampa, por ejemplo, Florida, destacaron los centros españoles en 1891 y asturiano en 1902, que además de organizar actividades sociales, culturales o deportivas, fundaron 2 sanatorios. En Newark, en el estado de Nueva Jersey, existía una sociedad española, el Centro Español de Newark, que funcionó a finales de los años 20. Los gallegos proclives a asociarse siempre, aparte, cuando constituían número suficiente, crearon el Centro Galicia en los años 20 y 30 e incluso un grupo, ya, ahí se quedó y sigue. A partir de la segunda generación, muchas familias españolas quisieron proporcionar a sus hijos una educación adecuada que les ayudara a superar los retos derivados de su progresiva integración en la sociedad norteamericana. La prensa fue decisiva para mantener la cultura y sobre todo la conciencia de su pertenencia a la comunidad española. Las primeras publicaciones en español en los Estados Unidos, esa remonta a comienzos del siglo XIX con el Mensajero Semanal, surgido en Filadelfia en 1828, y el Español en Nueva Orleans en 1829. En Nueva York destacó la prensa, que inició su andadura en 1913. En Tampa, Florida, existieron 4 periódicos de información general que se editaron al mismo tiempo: La Voz, La Gaceta, La Traducción y La Prensa. Paralelamente, los trabajadores vinculados a la Segunda Internacional tuvieron siempre al menos un periódico. Fundaron en Ybor City, en el año 1899, el semanario La Federación, sustituido por el Federal desde marzo de 1902 a enero de 1903. Coexiste con el Boletín Obrero desde febrero de 1902 y durante el 1903. Finalmente, las costumbres, la gastronomía y los ratos de ocio de los inmigrantes españoles, en la medida de lo posible, repitieron las mismas pautas existentes en sus lugares de origen. Todos los testimonios coinciden en la importancia de los bailes, los picnics
y los partidos de fútbol como momentos de encuentro para la colonia española. En definitiva, las costumbres, celebraciones y tradiciones cruzaron el océano y sirvieron para cohesionar a la comunidad inmigrante. Podemos constatar que las primeras generaciones mantendrán lazos más sólidos con su comunidad a través de las asociaciones, la prensa, las relaciones personales y los matrimonios. Serán los descendientes de estos primeros inmigrantes los que iniciarán una relación más fluida con la población del lugar de acogida, gracias a la asimilación del idioma y la intensificación de las relaciones personales fuera del entorno familiar, provocando en última instancia un proceso de aculturación, un elemento más en el grado de cohesión de los inmigrantes españoles viene marcado por los matrimonios. En líneas generales, la mayoría de los inmigrantes españoles se casan en Estados Unidos con mujeres de nacionalidad española, a las que ya conocían desde sus pueblos, o bien con españolas o hijas de españoles que ya vivían en los Estados Unidos. En síntesis, aunque nos separan más de 100 años de aquellos que marcharon, comprobamos que la experiencia de vida puede llegar a ser muy similar a la de los que inician la aventura migratoria en la actualidad. Hasta aquí nuestro recorrido por la historia que nos transmite el vínculo y raíces de nuestra herencia hispana en los Estados Unidos. La próxima semana daremos seguimiento a este tema desde Latinoamérica. Los esperamos. Seguro que sí. Y aquí estaremos. Claro. Firmes. Firmes. Y siempre con más. Pero eso es el final. Sí. Bueno, entonces ahora, como siempre, sigue nuestro estimado doctor Luis Ambrogio en el análisis de sus poemas, como él ha mantenido esta temática, muy interesante, por cierto. Y en este caso, en el día de hoy, el doctor Ambrogio nos trae a Rubén Darío, y entre uno de sus mejores poema muy popular de el gran poeta Rubén Darío, nicaragüense, nos trae Sonatina para hacer un análisis de este trabajo. Excelente producción que nos trae el doctor Luis Alberto Ambrogio. Adelante, doctor. Bienvenido nuevamente a su programa Literatura Visión. Bienvenido. Adelante. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar. No se puede quejar. La queja deshonra, según José Martí. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trae el día de hoy? Bueno, voy a dedicar los segmentos de este mes pues a análisis también de versos de poetas reconocidos y en el primer segmento voy a traer un poema de Rubén Darío titulado Sonatina, que es muy típico de él y por eso es que lo quiero analizar y compartir. Magnífico, lo escuchamos. Muy bien. ¿Por qué? Voy a leer primeramente este poema del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que como todos conocemos, y decía Jorge Luis Borges, en el mundo, en el tiempo de la literatura hay un antes y después, y el medio es Rubén Darío. Tal era el respeto que le tenía Borges a Darío, luego de pasar obviamente una época de crítica en su periodo más ultraísta, pero es obviamente el padre del modernismo, y este poema yo creo que es interesante analizarlo porque habla de los anhelos del amor y libertad
tomando como una imagen el de una princesa, digamos, encerrada en su palacio. Tiene una gran belleza este poema, tiene una rigurosidad formal porque está escrito en alejandrinos, o sea, versos de 14 sílabas y con un preciosismo del lenguaje impresionante. Este poema lo incluyó Rubén Darío en su libro de prosas profanas y otros poemas que publicó en el año 1896, que es uno de los poemarios más famosos de Rubén Darío. Bueno, sin más, porque realmente yo he hecho estudios sobre Rubén Darío y Walt Whitman, Rubén Darío y Borges, Rubén Darío, César Vallejo, etcétera. O sea, podría hablar de Rubén Darío toda un día. Pero voy a leer el poema Sonatina y luego lo analizamos rápidamente. Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo pirutea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los líneos con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escañata, ni los cisnes unánimes en el lago del sur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de orientes, los nelumpos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alarpadas, un lubrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Ipsípila, que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Qué lindo. Qué Bueno, hermoso. ven qué hermoso es el poema tan, digamos, clásico de Rubén Darío y en cierto sentido del modernismo. Como dije, habla de esos anhelos de esta princesa encerrada en un palacio y utiliza para expresar todos estos sentimientos una serie de figuras poéticas que son impresionantes. Realmente es uno de los temas en este poema predilectos de los poetas modernistas, el del escape del mundo,
que se pinta como banal, triste, opresor de los sueños y un anhelo de la libertad. El Rubén Darío mismo, indica que había escrito el poema con la intención de retratar la espera del amor por parte de una joven, y que en ese sentido el poema era una alegoría de las ansias amorosos de las jóvenes, en el cual obviamente él tenía en cierto sentido tanta experiencia y tanto interés. Por ejemplo, ya dije anteriormente que la métrica es alejandrinos de 14 sílabas, 8 estrofas de 6 versos cada uno, y interesantísimo porque la rima, que es una rima consonante, o sea, estricta, le da una musicalidad realmente especial a este poema. Son interesantísimos los epítetos que usa, esos adjetivos, como por ejemplo caros diamantes y pobre princesa. Otra figura literaria que usa mucho, cuando en el, por ejemplo, verso que dice: ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Ni esa repetición es lo que llamamos precisamente anáfora. Y por supuesto, cada verso pareciera contener una metáfora. Por ejemplo, algunas son: encenderte los labios con su beso de amor, que es el verso con que cierra el poema. Y luego otros, por ejemplo, dice: está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del Palacio Real. Interesantísima la descripción de su, digamos, cárcel, de su encerramiento. Otra de las figuras literarias que usa, esos que yo llamo caprichos del lenguaje, en este poema, es la sinestesia, que consiste en mezclar diferentes tipos de sensaciones o percepciones, ya sean auditivas, táctiles, olfativas o gustativas, visuales, en fin, o sea, todos los sentidos, en una sola imagen. Por ejemplo, él habla de la dulzura de la luz, o sea, como que es usando, digamos, una descripción gustativa de la luz, que uno obviamente nunca quizás la describe, la dulzura de la luz, pero es hermoso. O, por ejemplo, cuando dice trueno del mar, el trueno del mar. Bueno, y también otras muchas preguntas retóricas, y, por ejemplo, ¿qué tendrá la princesa? ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o el que ha detenido su carroza argentina? En fin, son muchísimas las posibles análisis e interpretaciones de este hermoso poema que he tenido el gusto de compartir con ustedes, y que refleja tremendamente al padre del modernismo, a Rubén Darío, que nace en Nicaragua en 1867 y que ha tenido toda una carrera no solamente, digamos, poética, que es destacable, sino también periodística, diplomática, por muchísimos países, estando por supuesto en varios países de Centroamérica, luego en Chile, Argentina, por supuesto en España, en Francia, y los poemarios de él son Prosas profanas y otros poemas, es uno por supuesto de los más reconocidos, pero también lo son por supuesto Cantos de vida y esperanza y muchos otros. Rubén Darío, por supuesto, muere en Nicaragua en el año 1916.
pero por supuesto ha dejado un legado que sigue vivo y seguirá vivo mientras los seres humanos existamos, sobrevivamos y vivamos de la poesía. Bueno, muchísimas gracias, y este es el primer poema de este mes, y seguiré con el análisis de un poema de Federico García Lorca la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presentación, magnífico, Rubén Darío, el padre del modernismo. Excelente. Gracias, doctor. Muchas gracias, Rosalía, y a todo el equipo de ustedes y a toda la audiencia que nos acompaña en estas conversaciones. Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Qué tendrá la princesa? Una belleza de poema. Vamos entonces a seguir con nuestra querida María Luisa Aragón, que es nuestra embajadora cultural desde el Reino de España, y ella nos trae en este día, en su relato histórico, a San Miguel de los Reyes de Valencia. Una maravilla. Vamos a ver esas vistas, vamos a ver esa historia que nos trae María Luisa Aragón. Adelante, María Luisa, bienvenida. Saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia. Ha sido llamado el Escorial Valenciano. Fue fundado en el siglo XVI por Fernando de Aragón, duque de Calabria, sobre un antiguo monasterio de la Orden del Císter. Después, por voluntad testamentaria de la virreina Germana de Foix, viuda primero del rey Fernando el Católico y después del marqués de Brandenburgo, y junto a su tercer esposo, Fernando de Aragón, duque de Calabria y virrey de Valencia, ordenaron levantar en aquel lugar un nuevo monasterio bajo la advocación de San Miguel. La intención del duque de Calabria era, por una parte, la fundación del monasterio, la creación de una escuela de arte y teología y, finalmente, la creación de un panteón familiar. Ambos esposos hicieron testamento dejándose sus bienes uno u otro en vida, y a la muerte de ambos sus bienes y fortuna pasarían para la construcción del monasterio de dicha orden, ya que Germana de Foix quería ser enterrada en Valencia, en un monasterio y fundando una escuela de arte y teología, en un complejo que se convirtió en el centro cultural de su corte de la ciudad de Valencia. Sus orígenes son mucho más remotos, nos llevan hasta el siglo XI. En el lugar se levantaba una alquería musulmana, junto a la vieja vía saguntina de los romanos. Tras la reconquista cristiana, el 4 de agosto de 1237, el rey don Jaime I el Conquistador hizo entrega de estos terrenos al caballero señor de Rascaña. A lo largo de un siglo, la vieja alquería y las fértiles huertas pasarían por diversas manos, hasta que la propiedad pasó a la Orden del Císter, por 2 siglos. En el año 1546, Fernando de Aragón solicitó personalmente al Papa Paulo III la bula pontificia por la que se quedaba extinguida la comunidad Císter y se hacía entrega al monasterio a los monjes jerónimos, bajo la directa protección de la reina Germana de Foix y de su tercer esposo, el mencionado duque de Calabria. Aquel gran edificio sufrió una cruel devastación durante la invasión de las tropas de Napoleón, desapareciendo valiosas obras artísticas. El monasterio fue convertido por los franceses en cuartel de artillería y la biblioteca del duque de Calabria expoliada y quemada. Los libros que pudieron salvarse pasarían a la biblioteca de la Universidad de Valencia y los cuadros y otras obras artísticas que se conservaban pasaron al Museo de Bellas Artes de Valencia y otras fueron vendidas a particulares. En el año 1936, periodo de la Guerra Civil de España, el monasterio lo destinaron a prisión de presos políticos. Y finalmente, en el año 1980, comenzaron las obras de restauración, recuperación y puesta en valor del edificio, que desde 1999 es sede de la Biblioteca Valenciana.
Actualmente cuenta con una extensa colección de 2.500 manuscritos, 6.200 incundables de los siglos XV al XVIII, 160.000 monografías, 39.000 carteles postales antiguas, 200.000 documentos fotográficos, 30.000 dibujos originales, etc., así como las generosas donaciones. El monasterio está bajo la advocación de San Miguel y recibe el sobrenombre de los Reyes en referencia a los 3 Reyes Magos que figuran en esta fachada. El 29 de septiembre, día de San Miguel, a las 10 horas, hora solar, ocurre un curioso hecho solar, y es que los rayos del sol penetran a través de una ventana realizada en el muro y marca el punto exacto donde están enterrados Germana de Foix y el duque de Calabria. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parecieron los apuntes históricos de María Luisa? Muy lindo. Como siempre, maravilloso. Ella tiene mucha habilidad para escoger lo que trae y lo estudia muy bien antes de presentarlo. Sí, en poquito tiempo nos hace un gran trabajo histórico, un recorrido increíble, en 5 minutos, que a veces no son 5, son menos de 5. Y eso es una característica muy interesante, que a veces yo la comparto con los compañeros de la academia, cuando tratan de venir al programa y nos dicen ¿qué tiempo tenemos? Les decimos, tienes 10 minutos o más o menos. ¡Ay, pero tan poco tiempo! ¿Cómo voy a hacerlo? Tienen que ver el trabajo de María Luisa. Claro. María Luisa en 3 minutos y medio hace un recorrido por un lugar histórico y nos trae la presencia de lo que ella ha visto y ha escrito en 3 minutos. Y ha disfrutado antes de presentar. Seguro que sí. Bueno, entonces ahora seguimos con los apuntes literarios. Otro gran autor, un gran trabajador de la literatura, un gran hombre, un gran individuo dentro de su profesión, es el doctor Jaime Cossack, que nos trae, él es canciller también del Reino de España, nuestro capítulo de la Academia allá en España, y él nos trae la poesía y la ciencia, un gran trabajo que nos ha traído en este ensayo el doctor Jaime Cossack. Bienvenido, don Jaime. Adelante. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de ciencias y poética. La poética es una disciplina teórica alimentada y fecundada por todo tipo de literatura. Es una disciplina que tal vez tenga un discurso latente, que es el que ayuda a producirlo y a producir sus efectos, y que tal vez esté en la poesía y también en las ciencias y la literatura, que es lo que yo creo. Es un hecho que a partir de la antigüedad latina, la descripción del hecho poético es absorbido por la retórica. El surgimiento de ella como disciplina específica es el primer testimonio en la tradición occidental de una reflexión acerca del lenguaje. La primera mención es del siglo V de nuestra era. Una leyenda cuenta que por esa época Hierón, tirano de Siracusa, había extremado su crueldad hasta el refinamiento de prohibir a sus súbditos el uso de la palabra. Conscientes a causa de ello, de la importancia del habla, otros sicilianos, Corax y Tisias,
crearon la retórica. Empiezan a estudiar el lenguaje no como lengua, como se estudia una lengua extranjera, sino como un discurso. Aumentar la eficacia de un discurso supone conocer sus propiedades. En los tiempos modernos hay un renovado interés por la retórica, centrado en las figuras del discurso llamadas metáfora y metonimia. En nuestro caso, la experiencia psicoanalítica vuelve a encontrar para el hombre el imperativo del verbo como ley que lo forma a su imagen. Una vez en camino, el caos y la tragedia son variaciones de las vicisitudes del poder. Levantar anclas y al mar, el ritmo del viento te lleva a ser un descubridor. Después la conquista es un trabajo humano, prometedor, por la gloria, por la muerte, por el recuerdo de la luz. Y como sabemos, una palabra llama a la otra, y varias juntas al recuerdo. ¿Dónde comienzan las historias? Precisar es un trabajo singular con el fin de unir cadenas suspendidas en el tiempo. Una antigua discusión acerca de la forma y el contenido, un pleito entre ética y estética, entre teología y estética, entre el sentido y la forma. Los más lúcidos del siglo anterior escribían de la feminización de Europa y de la lucha por un pedazo de tierra en nombre de ideas filosóficas. Soledad e ilusión por una imagen, manantiales rocosos para las aristas de tu cuerpo, tierra sin nombre. Muchas gracias por hoy. Bueno, entonces ahora, en este espacio, que el trabajo de don Jaime, magnífico, lo que es la poesía y la ciencia, pero vamos ahora al espacio poético que siempre en esta parte del programa intercambiamos con ustedes. Pero hoy es un trabajo muy especial, y la especialidad cae en que es un poema de uno de nuestros miembros de honor, el doctor Ernesto Kahn, que es miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y desde Israel él nos trae este poema que en definitiva no lo graba directamente para Literatura Visión, pero es un poema tan interesante, un poema tan importante para que ustedes, cuando lo estén escuchando, pongan mucha atención, porque cada una de estas palabras de este poema es un mensaje que es muy, muy, muy interesante para todos nosotros. Y este doctor, el doctor Kahn, nos lo envió de manera de que lo escucháramos, etcétera. Y yo pensé inmediatamente, esto es magnífico para que todos ustedes, nuestros amigos de Literatura Visión, nuestros compañeros de trabajo, miembros y demás de la academia que participamos en este programa, tengan la oportunidad de escuchar este poema, porque es algo increíble. A mí me encanta. Él es divino, no solamente declamando, bueno, aquí está fantástico. El poema. No vamos a seguir hablando y no acabaríamos nunca. No acabaremos, pero el poema se titula Mi Pacto Testimonio. Fíjate que hasta el título es algo increíble. Adelante, doctor Ernesto Kahn, y bienvenido nuevamente. Siempre lo esperamos con mucho entusiasmo. Adelante. Ernesto Kahn, Israel, Argentina. Para el programa Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor. Mi pacto, testamento.
Del árbol del conocimiento comí y de tal iniciado, y estudiamos las creencias y con pan desayunamos. En nuestra tierra plantado y atado a los preceptos del amor, hoy firmo un nuevo pacto. Ya es de noche y oculto mis palabras, las que de tanto andar están cansadas. Desperté y sentí mis manos y mucha sed, y al bañarme en fría agua, purificante de mi sed, se silenciaron los sonidos y entré en la intimidad. Consulté los pulsos del tiempo y mi conciencia en el espejo, y de pronto volvieron a hablar las palabras, las heridas de las plantas, los afectados reflejos, tú, el pueblo y la luz que nos llama en anuncios y demandas para un renovado sermón de la montaña, porque Jesús no murió en el Gólgota y no por ser crucificado, murió en los sermones falsos, en los templos de la guerra, en la mentira de los farsantes, en los cuernos de la miseria, en las calles del odio, y en mí, cuando me trepo a la fama, cuando adulado me distancio y cuando engaño la petición de mis propias llamas. Ay, mujer, que los domingos te suicidabas y buscabas el amor emancipado, y dijiste el día que en público lo haga seré como Eva, sin los sellos del pecado. Judío soy, de padre y madre judíos, de la aldea de Jesús, también mosaico, y viajamos por el mundo al oriente, y del árbol del conocimiento comí, y de tal iniciado, y estudiamos las creencias, y con pan desayunamos. Sentí miedo cuando no supe de lleno ser, no al pisar la hierba, no al entrar en la mar. Fue por no entender que cada cual sonido es y cada silencio palabra. Tal las notas del clavicordio, tal las fórmulas de Einstein a descifrar el universo, tales sus claves y sus ecos armónicos, los nacimientos, frío en el invierno y el despertar de las palabras, del bien y del mal, que vibran en cada grito. Sueñan, hablan, perduran en los ojos de los tiempos, nacidos de las manos del hombre erecto y en vientos acalladas por las dictaduras. Ay, las paralelas que se juntan en algo infinito. Oh, si la gente pudiera entender que con el uso del amor van a lograr más que con su odiar. Mi testamento. Ahora, después de escuchar este poema, quiero hacer un comentario antes de comenzar con los avances de la semana. Quisiera hacer un comentario porque hace un par de semanas, un poquito menos, falleció el padre de nuestro director del capítulo Reino de España, el doctor Juan Francisco Santana. Y de verdad que ha sido una pérdida muy grande para nuestro director por la gran relación existente entre él y su papá. Y bueno, la pérdida, como siempre, todas las pérdidas son muy dolorosas. En este caso, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional
y en la manera nuestra de aquí, de Literatura Visión, y a través de nosotras que representamos a nuestra directiva en general y a todos nuestros compañeros, quisiéramos enviarle públicamente nuestras condolencias en la espera que pueda rebasar este momento tan doloroso y pueda seguir adelante. Aquí estamos para acompañarle siempre. Así es que quería dejar saber esto para todo el conocimiento de nuestros compañeros y que, sepan que uno de los nuestros está pasando por un momento doloroso y difícil. Que la paz del Señor esté con él. Y que las flores del Espíritu nuestro le acompañen. Así sea. Entonces, ¿quién tiene los avances? Yo tengo Avances de la semana. Literatura con Visión se complace en ofrecer el próximo lunes 10 de octubre al doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis del poema Romance de la Luna de Federico García Lorca desde el romancero gitano. Nos trae también a la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus relatos culturales e históricos. Y en los estelares, desde Tucumán, Argentina, a la doctora Marcelina Pérez de Haro, Camino Abierto de la Fundación Tucumán. Ok, ahora continuando con el programa, seguimos con los reconocimientos que María nos va a decir. Literatura Visión se complace en presentar en reconocimiento de la semana un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo, directivo, ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana es para las delegaciones de la República de Argentina, Córdoba y Buenos Aires, por magnífica disertación sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges. Maravilloso. Presentada el pasado día 27 para sus directoras Yamila Silvero y Olga Saín. Para todos, muchísimas felicidades. Felicidades. Y quiero hacer un comentario con respecto a estos estelares desde la Argentina. La directora Yamila Silvero y la directora Olga Sainz presentaron con su grupo un trabajo que indiscutiblemente, dentro del aspecto literario, insuperable. Una cosa magnífica, maravillosa, desde todos los aspectos de la vida de Jorge Luis Borges. Fue muy bueno, sobre todo para aquellas personas que no conocen mucho sobre el autor. Dieron muchísima información. Ahora voy a hablar desde el punto de vista de la presentación. Y esto no quiere decir una crítica, pero es una crítica buena y es una crítica que es importante que todos ustedes, cuando vienen a Estelares, cuando vienen con sus videos, reconozcan una sola cosa. Ustedes son los dueños del espacio en ese momento. Ustedes están presentando su trabajo en ese momento. Cuando ustedes se paran delante de la cámara, no tienen la idea de cuántas personas están mirándolo. Este programa abarca una cantidad muy grande dentro del planeta, no solamente nuestros amigos que se comparten el programa. Este programa sale a través de Facebook y va a cientos de lugares. Ahora bien, cuando uno se presenta, debe decir su nombre y decir por qué está y qué va a hacer. Es verdad. Ese es un tema que quedó inconcluso, porque también cuando la directora Yamila nos envía estos videos, no nos dice tampoco quiénes son los que vienen. Hay que entender una sola cosa. Este programa
no lo hacemos nosotros solamente, nosotros somos presentadoras, pero el programa va directamente a un equipo de trabajo que hace y produce este programa. Ellos desconocen muchas veces los nombres de las personas que están presentes y no pueden formalizar un cartel con el nombre de ellos o darles un nombre o una parte más personal, no pueden personificarlos. Entonces creo que sería bueno que cuando regresen, cualquiera que venga a nuestro programa se presente de su nombre y qué y de dónde y por qué viene. Creo que sería muy bueno porque así lo vamos conociendo por el nombre y también por la obra. Y sabemos a quienes tenemos que agradecer ese bello programa. Seguro que sí. ¿Y a quién vamos a aplaudir? ¿Y a quién le vamos a decir? No, ese no. Siempre es así. Okay. El trabajo muy no bueno. Conocemos la persona, pero en general. No, yo no he dicho que no. No, yo sé. En general, a mí me gustó el programa. El trabajo era, he Yo dicho, sé. excepcional. Sí, fantástico. Genial, sobre todo para aquellas personas que no conocen bien al autor Jorge Luis Borges, tuvieron un impacto increíble de todos los aspectos de la vida, del hombre, del autor, Seguro. del poeta, del escritor. Yo admiraba al pensador, pero ahora después conozco bien un poquito más allá de lo que son los libros, la historia del autor. Ha ganado en mi corazón y en mi sentimiento unos cuantos grados más. Bueno, ¡Wow! eso es increíble y eso es debido a este grupo formidable que presentó la directora de Buenos Aires, la doctora Olga Sáenz, para quien damos nuestras felicitaciones, la recordamos siempre y siempre es bienvenida, y nuestra queridísima sobrina espiritual, Yamila Silvero. Sí. Así es que para ellas dos, nuestra Que también felicitación. queremos mucho a su esposo. Sí, son Bueno, muy- él arranca el programa y Sí, divino. siempre es divino. Lucas Ramos. Mm. Este es nuestro sobrino espiritual también. Un abrazo de Sí, corazón. seguro. Bueno, entonces ahora con los anuncios de Alba Learning, por favor. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y ahora, finalizando el programa, llegamos a los estelares. Vamos a terminar con, desde hace algunas semanas que no viene por aquí, y ya debe ser un poquitico más grandecito, debe ser un poquitico más mayorcito, y ya debe estar un poquito más pausadito. Siempre ha sido un gran poeta y va a ser algo muy grande cuando tenga la edad para hacerlo. Y nos referimos a nuestro queridísimo poeta, nuestro joven poeta Y declamador. declamador, escritor, poeta, y hoy viene en nuestros estelares como miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional a este jovencito
que ya anda por los 13 años y que se llama nada más y nada menos que Raulito Huerta Díaz. Bienvenido, Raulito, que trae, él es increíble. Ahora viene Raulito y nos trae la vida y obras de don Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y también nos trae un poema declamado por Raulito que se titula, es del mismo autor, Gabriel García Márquez, y el poema se titula Si supieras. Vamos a escuchar a Raulito. Después de Raúl traemos desde República Dominicana al presidente del capítulo, el doctor Juan Colón, que trae un video titulado Bellezas. Eso es algo que estoy también entusiasmada por verlo. Prometedor. Seguro que sí, porque casi siempre hasta ahora todo lo que este doctor Colón nos trae son cosas muy inéditas, muy lindas. ¿Recuerdan el día que trajo un pianista? Hizo un trabajo con el pianista. Sí. Eso es una cosa bella. Lindo. Bueno, entonces siempre un aplauso para el doctor, porque tiene unas iniciativas y tiene, bueno, no es por algo que es el presidente del capítulo, ¿no? puede ser de otra manera. Entonces, para cerrar el programa, traemos de Amado Nervo, recitado por Joan Mora, el poema número 3, titulado Inmortalidad. Y con esto cerramos el programa en el día de hoy y les deseamos a todos una bonita semana y los esperamos para la próxima. Y aquí estamos, como siempre, yendo por más. Adelante, Aurea. Nos vamos por mucho más. Nos entretenga. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. Para mí es un verdadero honor compartir con ustedes en este maravilloso programa de Literatura Visión para hablar de un ilustre personaje que es considerado uno de los narradores más importantes del siglo XX y Premio Nobel de Literatura. Me refiero a Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Creció con sus abuelos maternos, quienes eran dos personajes bien particulares y marcaron el viaje literario del Nobel. El coronel Nicolás Márquez le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca, con la joven y bella profesora Rosa Elena Ferguson, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba, sentía que su corazón latía fuertemente, y solo por el hecho de verla, iba con gusto a la escuela. La mujer que el autor de 100 años de soledad recordaba como la maestra de su vida, Rosa Elena, le inculcó la puntualidad y el hábito de leer y escribir directamente y sin borrador. Y siempre manifestaba su orgullo por haber sido profesora de un alumno tan ilustre. Conservaba toda la colección de García Márquez, con los párrafos marcados donde aparecía su nombre. Cuando murió el abuelo de Gabriel, tuvo que irse a vivir con sus padres al sabanero y fluvial puerto de Sucre. A la edad de 10 años, escribía ya versos humorísticos, pero en 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá
para estudiar Derecho. Los estudios de leyes no eran propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de escritor. El 13 de septiembre de 1947 publicó su primer cuento, La tercera resignación. Pocas semanas después apareció un segundo cuento, Eva está dentro de un gato. Gabriel nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades periodísticas, la de columnista en el periódico El Universal. García Márquez nunca fue un crítico ni un teórico literario, actividades que no fueron de su predilección. Siempre prefirió contar historias. García Márquez era miembro del Grupo de Barranquilla, conformado por varias de las personalidades más destacadas de la cultura de Barranquilla en Colombia, que se reunían para discutir sobre todo de literatura, periodismo, cine y pintura. Este grupo, llevado por su pasión, fundó un periódico de vida muy fugaz, Crónica, que según ellos sirvió para dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. Este hecho fue de trascendental importancia, pues constituyó el aporte manifiesto del grupo al acervo cultural de la ciudad, lo que lo hace digno al grupo de llamarse como tal, donde Gabriel García Márquez era jefe de redacción. A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela titulada La Casa, acompañó a su mamá, a doña Luisa Santiago, al pequeño, caliente y polvoriento pueblo de Aracataca, con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Pero al llegar al pueblo, comprendió que estaba escribiendo una novela totalmente falsa, pues su pueblo no era ni siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez, motivo por el cual decidió cambiar el título de su primera novela por La hojarasca, y el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor a los corpulentos árboles muy comunes en la región. En ese año de 1955, García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. Publicó La hojarasca. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacerían 2 hijos, Rodrigo en 1959 y Gonzalo en 1962. García Márquez profesó su interés particular por el cine, el teatro y la televisión. En 1967 apareció 100 años de soledad, novela cuyo universo es una sucesión de historias fantásticas, perfectamente hilvanadas, en un tiempo cíclico y mítico. 100 años de soledad mereció este juicio del gran poeta chileno Pablo Neruda, quien manifestó: es la mejor novela, es la mayor revelación en la lengua española que se ha escrito en castellano después del Quijote. En su obra, 100 años de soledad, tenemos la representación de un lugar donde no existe todavía un poder político consolidado. En contraste, la representación del sistema político en su obra El otoño del patriarca es la de una dictadura, en la que el líder es grotesco, corrupto y sanguinario, y con un poder tan grande que alguna vez preguntó: ¿qué hora es? Y le habían contestado: la que usted ordene, mi general. El éxito de 100 años de soledad situó a García Márquez como uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. Sus obras han recibido numerosos estudios críticos,
algunos extensos, otros significativos, pero también hay quienes elogian su estilo y creatividad. La gran satisfacción de García Márquez es que el 21 de octubre de 1982, la Academia Sueca acababa de otorgarle el ansiado Premio Nobel de Literatura. La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y en Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: por primera vez, después de muchos años, se ha dado un premio de literatura justo. Gabriel García Márquez era muy comprometido con su forma de pensar. Su importancia como narrador se vio conocida a nivel mundial por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinaban en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. 2 actos confirmaron el profundo sentimiento latinoamericano de García Márquez. A la entrega del premio fue vestido con un clásico e impecable liquilique de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe, y con el discurso "La soledad de América Latina". Intentó romper los moldes o frases gastadas con las que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente. 3 años después, el Nobel publicó otra de sus mejores novelas, El amor en tiempos de cólera, en 1985. Extraordinaria y dilatadísima historia de amor. Deben destacarse asimismo la novela histórica El general en su laberinto, en 1989. Se trata acerca del libertador Simón Bolívar. Los relatos breves reunidos en 12 cuentos peregrinos, en 1992. Y la novela reportaje Noticia de un secuestro, en 1996. Tras algunos años de silencio, en 2002, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, que le puso por título Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida. Fue él quien logró describir a Colombia desde su realismo mágico. Pero, ¿qué es el realismo mágico? Es una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica, descrita de un modo realista dentro de la narrativa, como por ejemplo la novela 100 años de soledad. Muchos críticos aseguran que García Márquez fue uno de los fundadores del realismo mágico. En sus obras hay una presencia constante del elemento mágicos fantásticos que no tienen explicación. Poco hemos encontrado acerca de la salud del escritor durante su infancia y sus años jóvenes. Quizás el más conocido de los factores de riesgo sobre su salud haya sido el uso del cigarrillo. Contaba él mismo cómo al escribir su obra maestra, 100 años de soledad, se encerró durante 18 meses escribiendo durante 12 horas seguidas y fumando hasta 6 paquetes de cigarrillos por día. A los 52 años de edad, que Gabo, como lo conocían sus familiares y amigos, fue diagnosticado con la enfermedad que originó su muerte, cáncer en el sistema linfático, el cual le había afectado un pulmón, ganglios e hígado. También se especuló
que el escritor padecía de la enfermedad del Alzheimer. Nunca se supo si la demencia del novelista fue producida por la quimioterapia, por la enfermedad del Alzheimer o por alguna otra razón, si bien es cierto que no volvió a escribir. Y quiero terminar con un poema de uno de los narradores más importantes del siglo XX, Gabriel García Márquez, que lleva por título Si supiera, y dice así: si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez, indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, quiero que sepas cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. Muchas gracias. Deseo que hayan disfrutado de la vida de uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. Para mí ha sido un placer hablar del Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez. Muchas gracias por su atención. Me despido con un fuerte y caluroso saludo. Hasta muy pronto. ¿Qué tal, mis amigos? En el día de hoy abordaremos un tema de interés en todas las culturas del mundo. Si hay un perfume que enamora, una feromona que seduce, una sinfonía que gusta, un ente que despierta todo nuestro placer, sensorial, intelectual o espiritual, sin dudas es la belleza. El poder de lo bello es tan seductor que de modo instintivo todos queremos poseerlo, contemplarlo, rendirnos a sus pies. Si hay algo por lo que vale la pena vivir, es para contemplar la belleza, ha dicho Platón. Claro está, la belleza concebida como un valor no solo estético, sino también cognitivo y moral. Él equipara lo bello a la verdad y a la bondad. La belleza en los clásicos es entendida como espiritual y física. Aun cuando la belleza física tiene que ver con la diversidad cultural, hay, no obstante, una serie de criterios establecidos y casi universalmente aceptados en cuanto a los cánones de belleza. Los griegos, por ejemplo, establecieron una estética regida por las matemáticas, con tal orden y precisión que, por ejemplo, la estatua la consideran contenida en el dátilo o anchura del dedo y el templo en el diámetro de la columna. Establecieron el mágico número 1.618 llamado áureo,
número de oro, número de Dios, en honor naturalmente a Fidias, el escultor que por primera vez utilizó esta medida. Dicha regla indica que un rostro es bello 1,5 veces más largo que ancho. Para el cuerpo, esta proporción se obtendría multiplicando por 1.618 la distancia que separa el ombligo del suelo. Ahora, más allá del concepto platónico y socrático de la belleza, quiero referirme a la belleza de la mujer. Hay, naturalmente, una belleza genética, con la cual la persona que la posee, obvio, lleva ventajas. Pero si esa belleza no va acompañada de una energía interior, definitivamente no trasciende. Hay ese otro ser humano que tiene aspectos físicos hermosos, pero además imbuido de una energía que lo hace seguro de sí mismo y una educación que lo distingue del común. Y aún hay otra mujer que llamaríamos atractiva, sí, atractiva, que no necesariamente es físicamente bella, pero sale en la revista Vogue por su inteligencia, su cultivo interior, su fuerza magnética, empática, porque tiene una vida con propósitos y porque sus trabajos son su carta de presentación. Este último tipo de mujer posee, sin dudas, un encanto muy superior. Según un nuevo estudio, las personas que objetivamente son atractivas subestiman su belleza. En mi caso, de verdad que esa mujer como que desconoce, como que no sabe, como que no se entera que es bella, siéndolo, posee naturalmente un encanto muy seductor. Un rasgo esencial en el rostro femenino es la feminidad. Ya sabemos que hay rostros de mujeres un tanto masculinos. Estudios muestran también que los hombres consideran sexualmente atractivo el uso de la piel sin vello. Ojo, el uso de la piel en la mujer, naturalmente, sin vello. Una encuesta multicultural comparó la preferencia de masa corporal entre 300 individuos de las culturas más estudiadas del mundo y mostró que el 81% de los hombres prefería el tamaño corporal femenino promedio, no delgado. Ojo, la delgadez como parámetro de belleza es la forma en que las mujeres se juzgan a sí mismas. Repito, la delgadez es el canon de belleza con que las mujeres se juzgan a sí mismas. Hay una buena noticia para los no agraciados por la estética. La atracción sexual no depende solo de la belleza física, sino que intervienen múltiples factores como la armonía de la voz, el olfato. El olfato. Este sentido viaja directamente a la corteza cerebral y determinará si alguien es agradable o repulsivo. Señores, la memoria del olfato no tiene olvido. Ojo con eso, es muy importante. El tacto, la forma en que se estimula el cuerpo con ternura, con respeto, el buen uso de los labios, de los dedos, todos son aspectos muy atractivos. El gusto. La lengua posee entre 5 y 12,000 papilas gustativas y el sabor agradable naturalmente genera atracción sexual. Estudios psiquiátricos señalan que el amor, al menos en sus primeras fases, se alimenta esencialmente de química. Las teorías del enamoramiento, por su parte, sostienen que cada persona tiene en su aparato psíquico guardada la imagen de la pareja que buscamos y que ésta despierta una reacción emocional cuando nos encontramos con la persona que posee esos rasgos físicos.
Cada persona busca naturalmente correspondencia con sus rasgos intelectuales, las semejanzas, aunque los franceses dicen que las diferencias nos enriquecen, la verdad es que buscamos esos rasgos culturales, sociales, intelectuales, que digamos son de alguna manera parecidos a los nuestros. Buscamos nuestro espejo, esa persona que nos complementa, que es definitivamente nuestro espejo. Y con frecuencia la belleza en sí misma encierra un cierto misterio. La razón que la Gioconda sea la obra más vista en museo alguno obedece a sus misterios. Leonardo da Vinci, su autor, utilizó la técnica del esfumato. Esta obra, señores, no tiene división, línea divisoria. Está estructurada bajo la idea de unidad. Su enigmática y muy analizada sonrisa, la armonía de su mirada, como si el autor quisiera que el espectador pudiera ver el alma de su Mona Lisa. Cuando fui por primera vez a París y naturalmente visité el Museo del Louvre, percibí en ella una sensación de movimiento, lo que aumenta su enigma. Siguiendo el eje de simetría longitudinal a través del ojo izquierdo, o teniendo una imagen en espejo, se logra ver la silueta de un grial. Así de enigmática es esta obra de este genio renacentista. Con frecuencia, para disfrutar la belleza en toda su magnitud, debemos apelar a esas herramientas de la educación sine qua non para llegar a su esencia. Por ejemplo, para apreciar una sinfonía, pongo por caso la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, es necesario tener lo que llamamos un oído educado. Cada segmento de una partitura está ligado con el anterior y el posterior. Obvio, los textos musicales son de carácter abstracto. Un oído educado implica percibir el placer sensorial, los momentos significativos de una obra, es decir, esas imágenes extramusicales y psicosomáticas. Confieso que en mis momentos de mayor alegría casi siempre lloro. Entro en un estado de onda alfa. Por ejemplo, la parte coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven y el aria Nessun Dorma, interpretado por Pavarotti, sobre todo en el acto final de la obra Turandot de Giacomo Puccini, me lleva a ese estado. Yo pienso que los seres humanos, después de escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven, sin dudas debemos ser mejores personas. Bueno, la atracción por la belleza y la cultura es tal que museos como el Louvre de París recibe, mejor dicho, 8.8 millones de visitantes por año. El Met de Nueva York, más de 6 millones, el británico por encima de 5.8, del Vaticano supera los 5 millones. Estos datos son obtenidos de la revista Newspaper. Para concluir, diré que lo bello es, en todo lo bello se esconde la alada gracia del arte, señores. ¿Cómo es posible que una pieza de mármol pueda dar una obra de belleza utópica como la Victoria de Samotracia, o una cosa casi vulgar como las notas musicales, pueda salir la Sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven? Finalizo con este breve poema mío, escrito, señores, con las mismas letras con que se escribe arroz, macarrones, sobaco. Bueno, y aquí el poema. ¿Quién pudiera ver el mar azucarado en tus ojos, los peces cruzando el alba cuando se abren? ¿Qué carta azul de amor deja el viento en tus cabellos, la prima noche metida en caracoles de sueños?
el río tocando puertos para entrar a la pleamar, veleros de utopías en las trenzas del sueño, la luna muda tus pies cuando hablas. ¿Quién pudiera entrar descalzo hasta el cielo de tus besos? Muchas gracias.